Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar de la Asociación Internacional de Coaching. En este caso, el maestro Arnoldo Curiel Jara es el encargado de dar la ponencia. ¿Sí? Entonces, sean bienvenidos y pues los dejo con Arnoldo. Adelante, Arnoldo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Arnold, bien, Muy, gracias a Dios. qué bueno que han podido conectarse con nosotros en este día. Vamos a tener esta masterclass donde vamos a hablar acerca de los mitos, las realidades y las posibilidades del coaching. Así que gracias a los que están aquí conectados, Verónica Quesada, Alfonso Velázquez, Isidoro Pérez, no sé de dónde están conectados, a los demás los ubico, así que si nos comparten, Verónica, de dónde te conectas, Isidoro y Alfonso, se lo vamos a agradecer. Sí, Isidoro, buenas tardes. Yo estoy en Toluca, soy invitado de Salvador Núñez. genial, pues bienvenido, bienvenido, mi querido Isidoro. Gracias. Muy buenas Bien, tardes, soy Verónica Quesada y desde Querétaro, invitada de Paloma Cuevas. ok, pues bienvenida también, Verónica, y tenemos aquí a Alfonso Velázquez. Hola Arnoldo, Alfonso Velázquez de Danone de México, mucho gusto y otra vez volverte a ver. Ok, bueno, pues qué bueno que pudieron conectarse. Los demás ya los conozco, son de casa de aquí de la Asociación Internacional de Coaching. Y bueno, el esfuerzo de estas masterclass es poder difundir, divulgar lo que es el mundo del coaching. Creo que existen muchísimas informaciones encontradas de lo que es el coaching y por lo tanto consideramos que era muy importante el poder compartir estas tres masterclass que de entrada le agradezco aquí al maestro Everardo, al maestro José Luis, que están aquí con nosotros, que van a ser los ponentes en las siguientes dos masterclass del día 30 y del día 6 de agosto, 30 de julio y 6 de agosto. Así que les invitamos para que se conecten también en esas masterclass. Hoy vamos a tener este tiempo para compartir con ustedes algunas de las situaciones que se presentan en el mundo del coaching que han hecho tal vez que algunas personas no logren sacar todo el provecho de esta disciplina emergente y que a veces por alguna razón de desconocimiento también nos alejemos cuando escuchamos la palabra coaching. Sin embargo, el coaching vamos a ver todas las posibilidades que tiene y todo lo que puede pasar, inclusive lo que puede pasar estando dentro de una asociación de coaching, como es AINCO, la Asociación Internacional de Coaching. Muy bien, pues mi nombre es Arnoldo Curiel, ya me presentó Berardo, soy el presidente, tengo la fortuna y el privilegio y el honor de ser el presidente internacional de esta asociación y quiero empezar a compartir con ustedes acerca de estos mitos, ¿sí? ¿Qué vamos a conversar? Vamos a conversar acerca de unas experiencias tenebrosas. Creo que algunos de los que estamos aquí llegamos al coaching a través de ciertas experiencias dolorosas y encontramos o pudimos encontrar en algún momento cómo estudiar un coaching que sea formal, que sea serio y que tenga una metodología que nos permita que sea también replicable, ¿ok? Que pueda ser medible y también replicable. Vamos a hablar también acerca de los mitos, vamos a comentar algunos de ellos, vamos a hablar de realidades, obviamente de las posibilidades que puede pasar en el mundo del coaching cuando una persona estudia coaching y luego al final les quiero comentar algunas consideraciones para estudiar coaching que creo que es importante. El hecho de que ustedes estén aquí es porque entendemos que ustedes están interesados en conocer y probablemente hasta estudiar lo que es el coaching. Si es así, espero que podamos ser de ayuda para ti, para que puedas tomar una buena decisión, sustentada, fundamentada, clara y que te permita tomar una decisión que te dé tranquilidad y que te permita proyectar sobre todo a largo plazo. De eso es de lo que queremos compartir con ustedes. Empecemos por estas experiencias tenebrosas, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra coaching, estamos hablando de que hoy en día es una de las palabras que más se utiliza en cualquier tipo de actividad de capacitación, mentoría, consultoría, y se utiliza de una manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque lamentablemente la palabra coaching es una palabra que en este momento tiene todavía esta composición polisémica. ¿Qué quiere decir? Que cada quien puede decir lo que mejor le parezca del coaching, ¿ok? De repente hay personas que dicen, ah, es que fulano de tal es un coach, aunque la persona sea un motivador o un conferencista,
no es que sea malo que se apropien del término, el problema es que se distorsiona la esencia de lo que es el coaching. Entonces, uno de los problemas que tiene estas experiencias tenebrosas es que la palabra coaching todavía no ha sido delimitada de manera correcta, porque como es una disciplina emergente, es algo que tardará todavía un tiempo en poder delimitarse de manera correcta. Y creo que una de las cosas que se tiene que hacer desde las asociaciones es precisamente hacer esta divulgación. ¿Qué es exactamente la palabra coaching? Ahorita vamos a tomar ese punto, ¿sí? Pero algo que se conjuga con esto que está en el mercado es la necesidad de la gente. Es innegable que las personas están cada vez más conscientes de que su vida necesita mejorar. Las personas están en una búsqueda incesante y por eso tenemos varias corrientes actuales que en ocasiones no sabemos ni siquiera de dónde nacen. Este ejemplo de los gurús, de esta filosofía de autoayuda, de New Age, que puede tener cierta virtud, eso no lo vamos a negar, pero que no es coaching, ¿ok? Porque la gente necesita, entonces está buscando actividades y obviamente al haber necesidad, pues habrá personas que quieren ofrecer algún tipo de servicio y eh, decía Guido Félix, un maestro español, decía, el coaching como palabra tiene mucho sex appeal. Yo creo que tiene mucho de razón. Es muy atractivo escuchar la palabra coaching, además de que lo relacionamos mucho con esta parte de entrenamiento de alto desempeño y se vuelve atractivo, ¿ok? Entonces, por eso creo que estas experiencias tenebrosas también tienen este otro elemento que concatena a los primeros dos, que es la falta de una difusión seria. ¿Qué es el coaching? ¿Qué es exactamente el coaching? La palabra como tal parece que tiene que ver con una historia de un coche, ¿sí? Esta palabra que lo que hace es representar el mover a una persona de un punto A un punto B, de darle un servicio para que la persona se pueda desplazar y de ahí la palabra coach, coche, que es una disciplina que ayuda a una persona a que se pueda desplazar del punto donde está en su vida, en su forma de verse, en sus desempeños y llegar a un punto B donde ella quiera llegar y poder acompañarle en este proceso. Por eso es que tengo que decir honestamente que el coaching tiene muchas situaciones complicadas en estas experiencias tenebrosas porque existe también una falta de regulación. En México es un problema muy fuerte porque al no haber una regulación, cada quien puede tomar la bandera que quiera, levantarla y atraer a las personas que tienen esa necesidad y que encuentran a veces opciones en el mercado que no son muy confiables o que no son muy serias. Esa falta de regulación, inclusive yo lo digo, de formación soy psicólogo y lo digo, inclusive en la psicología, tampoco hay mucha regulación. ¿Ok? Por eso muchas personas que estudian psicología dan servicios de muchas cosas porque no existe como tal una regulación. Ya ni se diga entonces en el coaching. Todo esto hace un caldo de cultivo para que las personas no logren comprender o encontrar. Además, existe tanta formación en el mercado, ¿sí? Pero son ofertas que lamentablemente algunas son serias, pero muchas, la mayoría, hablan de otras cosas. No hablan de lo que es el coaching. Entonces, el coaching, ¿qué es en sí? Los que pudieron ver algún video que por ahí estuvimos promocionando en Facebook, el coaching es una herramienta de conversación que tiene muchos elementos donde puedes tener una conversación con un coach para que éste te acompañe a tener una mayor claridad y mayor conciencia de dónde estás, por qué estás ahí, a dónde quieres llegar y cómo podrás llegar ahí. Entonces, tenemos estos elementos que son los que afectan la práctica del coaching y esto le da mala fama también al coaching. En algunos países como Argentina, no sé si aquí tenemos algunos coaches de Argentina que están en la asociación, han estado pasando
en Argentina durante los últimos 5 años tal vez, situaciones muy complicadas, inclusive hasta momentos de encuentro muy desagradable entre los psicólogos y los coaches. ¿Por qué? Porque a veces los coaches piensan que están haciendo terapia. Y ese es uno de los errores que afecta a lo que es el coaching. Y todo esto da experiencias tenebrosas. Yo les voy a contar un poco mi historia. ¿Cómo llegué al coaching? Siendo psicólogo, la verdad es que yo escuchaba la palabra coaching y a mí me daba urticaria. Honestamente, yo sentía una animadversión terrible hacia lo que se llamaba coach o coaching. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones recibía en terapia personas que habían ido a cierto tipo de coaching. ¿Ok? Ahora me doy cuenta que existen muchas ramificaciones dentro del coaching. Entonces, hay un cierto tipo de coaching extraño en el cual no es el coaching como tal, sino que es como una motivación muy coercitiva, como una dirección donde se les desafía a hacer cosas y las personas salen de ahí, obviamente, con una experiencia eh, muy fuerte ante esas situaciones, pero al no tener soporte, las personas llegaban a un problema posterior más fuerte que el que los había llevado. De ahí fue donde alguien me dijo, bueno, ¿por qué no estudias coaching para ver qué es? Y eso fue algo que me orilló a estudiar. Lo bueno es que logré entrar a una escuela que tiene un buen nivel y empecé a entender que el coaching sí tiene sus virtudes. Y por eso es que empezamos a trabajar el coaching ya durante ya muchos años, pero después nos dimos cuenta de otras carencias en el mundo del coaching y por eso establecimos la Asociación Internacional de Coaching. Al final les voy a hablar de esas carencias, así que espero que te quedes conmigo hasta el final para que puedas comprender también cuáles son esas carencias que se dan en el mundo del coaching, al estudiar coaching, al egresar de estudiar coaching y qué es lo que puedes encontrar cuando encuentras algo formal y serio dentro del mundo del coaching. ¿Ok? Bueno, estas son las experiencias tenebrosas de las que yo les quería comentar. Esto que me pasaba a mí en terapia de ver gente que estaba peor cuando iba a una sesión de esta. Y me di cuenta que todas estas experiencias tenebrosas tienen que ver con estas características, estos rasgos que les hemos hablado. Palabra polisémica, la necesidad que se conjuga en la gente y que busca cosas novedosas, en muchas ocasiones no serias, pero son novedosas. Y la falta de una difusión seria, la falta de regulación y los programas con poca formación que hace que los coaches que egresen les falte tal vez mayor acompañamiento para hacer un buen trabajo. Todo esto se conjuga y nos dan los mitos. Les quiero compartir tres, hay muchos más. Es más, si ustedes quieren comentarnos acerca de algunos mitos, escríbanos por aquí y nosotros vamos a comentarlo. Quiero decirles que al final habrá un tiempo de unos 10 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios y podamos nosotros ayudar o responder si así ustedes lo necesitan. ¿Ok? Los mitos. El primer mito es que el coaching es todopoderoso. ¿Sí? Las personas cuando ofrecen algo demasiado bueno, habrá que dudar de eso. Cuando las personas ofrecen algo tan bueno, la verdad es que uno debe decir, cuidado, aquí hay una alarma que me dice que tengo que considerar, analizar, profundizar más en el conocimiento de esto para ver si es correcto o no es correcto. Nosotros siempre hemos dicho, el coaching tiene sus limitaciones, eso es definitivo. Como cualquier disciplina, cualquier trabajo, tiene sus limitaciones. Inclusive en la Asociación Internacional de Coaching tenemos una formación donde hablamos de la competencia de derivación, porque el coach tiene que saber cuando algo sale de su límite, sale de su competencia. El coaching no es la panacea. No es todo, no todo se soluciona con coaching, ¿ok? Así que si alguien te dice, es que esto lo puedo resolver y esto lo puedo resolver, la verdad es que habrá que dudar de eso. Este entorno New Age que he mencionado, la verdad es que genera eso, genera la necesidad de encontrar respuestas mágicas, ¿sí? La necesidad de encontrar alguna clave secreta que en el universo está y nadie ha visto y de pronto alguien la vio y te la comparte y eso va a generarte todos los beneficios y todas las soluciones que tú necesitas. Entonces, por favor, hay que tener cuidado cuando alguien te dice que el coaching es todopoderoso.
que lo que él tiene va a componer tu vida. ¿Por qué? Porque ni siquiera el coaching es esta situación de proponer algo. Vamos a ver más adelante qué sí es el coaching, ¿ok? Segundo mito, esta confusión que hay entre lo que es la consultoría, la mentoría, la capacitación, la terapia, se confunde y entonces se piensa que el coach puede suplantar, suprimir o dejar de lado todas esas prácticas, ¿ok? Eso también es un mito. El coaching no está o no debe ser, un coaching serio no es una actividad que deje de lado a las otras, ¿ok? El coaching en sí es una nueva disciplina, es una disciplina emergente que tiene fundamentos de conversación, inclusive desde esta parte de la mayéutica socrática, en el cual el coach tiene que provocar en el cliente que converse y que a través de la conversación encuentre respuestas a sus propias preguntas, a las necesidades que tiene y que no se ha preguntado correctamente, por lo tanto no puede encontrar la respuesta. Hay una frase que a mí me encanta, que es siempre que una persona encuentra la pregunta correcta, entonces está listo para recibir la respuesta adecuada. ¿Ok? Entonces necesitamos siempre tener esa pregunta correcta y eso es lo que hace el coaching. Contrario a la capacitación, porque en la capacitación se transmite un tema, un experto comparte un tema, en la mentoría, un mentor comparte la experiencia, ¿sí? Un consultor lo que hace es poner un proceso a través de herramientas para poder dar la solución a ciertas situaciones o problemas que tenga una persona o una organización. El coaching no hace eso. El coaching acompaña a que la persona realmente pueda encontrarse a sí misma. El otro mito que he escuchado mucho es el coaching es una tomada de pelo, ¿sí? Hay personas que han tenido una mala experiencia y por lo tanto han divulgado esto. De hecho, en redes sociales hace cerca de 2 años estaba muy dinámica esta situación de que el coaching, sobre todo aquí en México, el coaching era una tomada de pelo. ¿Por qué? Porque las personas que habían tenido esa experiencia habían encontrado que no les aportaba nada, que no estaba dirigiendo, porque a lo mejor llegaban con una expectativa diferente de lo que era el coaching. La verdad es que el coaching ha demostrado ya durante casi 30 años en algunas latitudes de nuestro globo terráqueo mucha efectividad. Inclusive, hoy en día, a través de lo que está pasando en las organizaciones, lo que estamos viendo en los entornos en los que vivimos, que son muy convulsionados, que son entornos muy inciertos, que son entornos en los cuales las personas no se pueden sentir confiados de nada, al contrario, tienden a tener problemas emocionales o problemas de vida muy, muy fuertes. Inclusive, en INEGI en México concluyó que en una encuesta que hizo, que más del 51% de las personas en este país, en México, viven entre ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque estos entornos están generando mucho desgaste en las personas. Ahora, el coaching no va a tocar una psicopatología. Lo que va a hacer es ayudar a estructurar a la persona hacia el frente, hacia adelante, que puedan tener la construcción para poder resistir ante situaciones que están en el entorno y que les amenazan. Entonces, estos tres mitos, sí, son algunos de los que hemos escuchado. El mito de que el coaching es panacea, el mito de que el coaching es todo lo que tiene que ver con transmisión de saber, o el mito de que el coaching es una tomada de pelo. Todo esto obviamente tiene que ver, como decíamos en un principio, porque hay poca información y porque no se divulga correctamente lo que es el coaching. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca, déjenme ver aquí, ahí está, de las realidades que queremos compartirles. ¿Ok? Número uno, la realidad es que el coaching no es adecuado en todas las situaciones ni siempre es el mejor método. Depende del contexto y de las necesidades específicas de la persona. ¿Ok? Esa es una realidad. Si tú estás pensando en estudiar coaching, tienes que saber que no vas a ser un todólogo.
que no estás encontrando la llave mágica, que no vas a tener una panacea, que lo que estás haciendo es estudiar de manera real, de manera formal y de manera seria lo que está en el lenguaje. Nosotros, desde la Asociación Internacional de Coaching, proponemos el coaching ontológico, esta corriente de coaching que nace en Latinoamérica y que está fundamentado en este principio de conversación, de hacer que la conversación se vuelva consciente, de que la conversación se vuelva más profunda, que a través de la conversación la persona pueda encontrar y definir su realidad y si esa realidad es la que quiere. Si no es la que quiere, entonces pueda construir mucho de una psicología humanista, tengo que reconocerlo. ¿Por qué? Porque la realidad se puede cambiar a través de la interpretación. El coaching permitirá entonces, dependiendo de ese contexto, de la necesidad específica de cada cliente o de una organización, dependerá cuál es esa realidad que alcanza a ver y que quiere cambiar. ¿Ok? Entonces, el coaching como realidad es que no es siempre el mejor método, pero también el coaching tiene que analizar el contexto y las necesidades específicas de cada persona. Ayuda a eso. Segunda realidad, el coach escucha activamente, realiza preguntas que llamamos nosotros poderosas y desvela el potencial del coachee a través de la reflexión y facilita el cambio de creencias y patrones mentales. Esto es una realidad. El coaching ayuda. ¿Por qué? Porque estamos conversando y aquí quiero profundizar un poquito. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y de existir, nuestro psique, lo que hace es que siempre protege nuestra vida. Trata de que las cosas no estén consumiendo tanta energía. Por eso es que actuamos muy inconscientemente. Hablamos con mucha inconsciencia. Es más, usamos muchas preguntas que no necesitan tener respuesta. No porque no la tengan, sino porque ahí paramos. ¿Ok? Entonces, una realidad del coaching es que el coach te va a ayudar a que tomes conciencia a través de preguntas que tú puedas encontrar conciencia en aquello que estás diciendo. Lo que estoy diciendo, ¿por qué lo digo? ¿Para qué lo digo? ¿De dónde nace? ¿Hacia dónde quiero que vaya? Son preguntas que hacemos para que la persona empiece a tomar conciencia. ¿En dónde estás en este momento? Date cuenta de qué sientes, de qué piensas, de qué crees. Y date cuenta si eso te ayuda y te lleva a donde tú quieres. Perdón que se me adelantó aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, hablar de realidades del coaching es que el coaching tiene una capacidad de a través de la conversación analizar todas estas creencias y patrones que tenemos y analizar si esas creencias y esos patrones me llevan a donde realmente quiero estar. Si no es así, poder construir nuevos caminos hacia donde quiero llegar. Ahora, algo que también tengo que señalar es que el coach no es un experto en dar consejos. El coaching no es que tú vas a ir a una sesión para que te den consejos. Eso probablemente podría entrar hasta en la parte de una mentoría. ¿Por qué? Porque el mentor sí te puede dar algún consejo sobre la base de su experiencia. Pero en el coaching, el experto en la vida del cliente es el cliente mismo, solo que en ocasiones no lo tiene tan consciente. Entonces podemos decir que el coach es un facilitador acompañando al coachee en su proceso de aprendizaje y desarrollo, de tomar conciencia acerca de las cosas que no ha pensado o repensado, que ha dado por sentado, pero ni siquiera sabe por qué. Esto es lo que sí podemos alcanzar en esta realidad del coaching. Ahora, yo quiero comentarles tres posibilidades desde tres eh, sectores o áreas de nuestra vida. La primera es la posibilidad a nivel personal. Cuando nosotros hablamos de la posibilidad a nivel personal, estamos diciendo el coaching te va a ayudar a tener un autoconocimiento, ¿ok? Vas a profundizar en conocerte y conocer exactamente en este día, en este momento, en dónde estás.
va a ayudarte a tener habilidades de comunicación, principalmente contigo. Nosotros con quien más nos comunicamos en la vida es con nosotros. Siempre estamos hablando, nosotros siempre estamos conversando con nosotros. Siempre estamos teniendo juicios de manera no consciente. Vemos algo y lo calificamos. Entonces, el coaching te va a ayudar a que tengas esta capacidad de comunicación, esta habilidad de comunicación para también tener mayor empatía con las personas o tener también mayor fortaleza a nivel personal. Una de las cosas que yo he encontrado en la práctica del coaching y con las personas que hemos trabajado es que las personas empiezan a darse cuenta de aquellas cosas que les están restando la capacidad de alcanzar sus metas. Esas creencias que están ahí, esos mapas mentales que están ahí, que los llevan lejos de aquello que ellos quieren alcanzar. La persona se siente más tranquila, más segura, más consciente. Eso es lo que posibilita el estudiar coaching y también el poder llegar a ser un coach. Segundo, las posibilidades en el mundo laboral. En el mundo laboral, quiero comentarles que McKinsey, esta consultora muy reconocida, decía que el 92% de las organizaciones están tratando de implementar programas de desarrollo de habilidades blandas en sus equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día estos entornos llamados VUCA están generando un desgaste mayúsculo en la plantilla laboral. De hecho, las personas hoy, decía uno de los directores de FEMSA, hoy las personas ya no buscan lo mismo, ya no buscan el trabajar, ya no buscan el estar en una empresa para toda la vida y jubilarse. Las personas pueden buscar eso, pero a la par están buscando un desarrollo personal. Están buscando que la organización les pueda transmitir una verdadera y sentida preocupación por ellos, por sus vidas. Eso es algo que está pasando en el mundo laboral. Por lo tanto, cuando tú estudias coaching, tú adquieres herramientas que son herramientas para poder ayudar a las organizaciones, no solamente a las personas, también a las organizaciones. Esto es, puedes trabajar con líderes, puedes trabajar con equipos para ayudarles a ellos a tener esta capacidad de este nuevo liderazgo que se ha llamado el líder coach. Históricamente, siempre se ha buscado eh, responder a las cosas que pasan en el entorno. Si nosotros vemos las eras industriales, encontramos que el líder, tal y como lo conocemos la mayoría de las personas, el líder es una persona que utiliza el empoderamiento de las personas, pero no desarrolla a las personas. Hoy, en esta etapa, en esta cuarta era industrial, se necesita que el líder desarrolle a las personas por muchos factores. Te mencionaré solamente algunos. Hoy las organizaciones necesitan que su personal esté mejor, esté más capacitado de enfrentar el desgaste, esté más capacitado para responder ágilmente a todo lo cambiante que puede haber en el entorno laboral. Ese micromanagement que en muchos lugares todavía se da, debe de girar. ¿Por qué? Porque una persona que está siendo gestionada a través del micromanagement, la persona se siente con mucha desconfianza. La persona no se siente con creatividad. La persona no se siente apreciada ni valorada por sus recursos o sus capacidades. Y entonces ahí es donde las organizaciones tienen un problema de rotación de personal, porque las personas no se encuentran satisfechas con el trabajo. Entonces el coaching, el líder coach, el líder que conoce de coaching, vive el coaching y transmite este tipo de liderazgo, genera en las personas esta posibilidad de desarrollarse y de poder tener creatividad, sentirse más a cargo de todo lo que hace y por lo tanto tener esa autogestión que es el camino para responder más ágilmente ante todo esto. ¿Ok? Ahora, de manera profesional, si eres una persona que tú estás en el mundo de la capacitación, inclusive un psicólogo, estás en el mundo de la mentoría o de la consultoría,
La verdad es que estudiar el coaching es enriquecer lo que haces, porque hay procesos en lo que tú desarrollas que el coaching te ayudará a tener mucho más claridad para preguntar y encontrar. Por ejemplo, un, un consultor tiene que saber hacer preguntas y las preguntas correctas y profundas. Tiene que tener esta capacidad de conversación para poder encontrar cuál es el verdadero problema, la raíz, la causa raíz del problema, y entonces poder hacer todo el trabajo de consultoría de manera más efectiva. Y, por ejemplo, algunos psicólogos que han estudiado con nosotros nos han comentado, la práctica del coaching les ha ayudado a desarrollar más competencias como la escucha, ¿sí? El poder estar presente, el poder generar confianza en el cliente. Todo eso es lo que enriquece a nivel profesional el estudiar el coaching. Ya ni se diga, obviamente, la parte de los líderes en las organizaciones que se convierten en personas de mayor influencia, que inspiran con mayor confianza a todos sus equipos. ¿Ok? La posibilidad de tener una carrera profesional como coach, especializándose en diferentes áreas, porque hablamos de coaching para trabajar de manera personal, hablamos del coaching para trabajar en organizaciones, está el coaching educativo, el coaching social, el coaching de equipos. Hay muchas aplicaciones que ya el maestro José Luis estará el día 6 de agosto hablando sobre ello. ¿Ok? Es importante entonces que veamos estas posibilidades para poder sopesar si el estudiar coaching es algo que necesito. ¿Ok? Hemos visto mitos, hemos visto las realidades y ahora hemos visto las posibilidades. Yo espero que hasta aquí esta información te esté dando un poquito de luz para poder tener ahora consideraciones si estudiar coaching o no. Nosotros tenemos una frase que nos encanta siempre compartir y esta frase es, no solo estudies coaching, prepárate para ser coach. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas personas que buscan estudiar coaching simplemente egresan y no saben qué hacer. No saben cómo ofrecer sus servicios, no saben los alcances de lo que estudiaron. Yo les comparto mi experiencia. Cuando yo estudié 12 meses, estudié todo un diplomado de coaching, 12 meses, y fue una experiencia muy agradable. La verdad es que ese primer acercamiento que tuve me abrió los ojos para entender que hay un coaching serio, que es responsable, pero cuando me decían, ahora puedes trabajar como coach, yo me quedaba con una interrogante. Yo sigo dando mis terapias, pero ¿cuál es la posibilidad después de estudiar coaching? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Eso nadie me lo comentaba. Solamente me decían, tú puedes ofrecer tus servicios y puedes dar sesiones de coaching. A veces ni siquiera el marco de referencia estaba claro. Por lo tanto, yo quiero compartirte acerca de estas consideraciones para estudiar coaching. Mira, algo que tienes que tener en cuenta para estudiar coaching es que, ¿cuál es tu plan al terminar? En una ocasión, una psicóloga estudió con nosotros y al terminar el diplomado, ella tenía que hacer una evaluación, porque es parte de nuestro proceso para poder entregarle el grado de coach. Entonces, ella muy amablemente me dice, Arnoldo, yo solamente quería saber qué era el coaching. Soy psicóloga, pero tampoco estoy ejerciendo la psicología y yo lo que quiero simplemente es aprender, nada más. Lo tomé como un buen ejercicio de aprendizaje, me ayudó y hasta ahí. Agradezco mucho. La verdad es que fue algo que a mí me abrió los ojos. No todas las personas que estudian coaching es porque quieren ser coach. Por lo tanto, si vas a estudiar, tienes que tener claro qué es lo que tú quieres hacer al terminar. Si tienes, si tú quieres ser un coach, saber si tienes un plan de acción posterior, ¿ok? Ahora, no contar con un acompañamiento de una organización, eh, porque es algo muy común. Las personas egresan y se quedan solas. Ha habido varias personas que han comentado, eh, por aquí inclusive hay algunos de ellos, que comentaron, una vez que terminé de estudiar coaching me sentí perdido. Me sentí solo, no supe qué hacer, no supe hacia dónde ir y por lo tanto me sentí hasta defraudado por haber estudiado coaching, porque tenían la intención de
trabajar como coaches, tenían la intención de ofrecer sus servicios de coaching. Entonces, es importante que cuando estudies, observes si donde vas a estudiar existe un plan para poder acompañarte después de estudiar, ¿ok? Y esto es muy importante, el saber si donde van a estudiar hay un proceso de credencialización oficial. ¿Qué significa esto? Miren, en México existe el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias de la Secretaría de Educación Pública. Este consejo de certificación nace dentro del marco de la globalización. Recordemos que la globalización lo que busca es estandarizar. Una de las cosas que busca es estandarizar la calidad del trabajo en todas las latitudes del globo terráqueo. Y el coaching tiene en México la posibilidad de tener procesos de certificación. Hay varios estándares. Nosotros aquí en la asociación lo que hacemos es enriquecer la credencialización. No solamente vas a obtener un diploma avalado por la Asociación Internacional de Coaching, que somos una empresa constituida, legal, pero que a final de cuentas ese documento solamente es ante la propia asociación. Nosotros dijimos, necesitamos darles un proceso oficial, que ellos puedan tener un documento que avale sus competencias y que puedan tener en donde ellos presten sus servicios o puedan ponerlo en su currículum y que tenga un valor oficial. Así que cuando tú estudias, tienes que buscar que ese lugar donde vas a estudiar también te ofrezca un proceso de credencialización oficial. No importa que te den un diploma de una asociación o de un instituto si eso solamente vale para ellos. Esa es nuestra visión y en la práctica hemos encontrado algunos coaches que nos han dicho, gracias a que tenía, porque una vez una persona que lo contrataron, él dijo, aquí está mi diploma de coach y listo. Y la persona que lo contrató dijo, oye, pero es que esto es un papelito de una asociación que está muy bien, qué bueno que estudiaste tantas horas, todo un año, está bien, pero esto no es un documento oficial, necesitamos un documento oficial. A nosotros eso no nos preocupa. Dijo, ok, aquí está, este es mi certificado de coach avalado por la Secretaría de Educación Pública. Eso fue lo que le abrió la puerta. Entonces, es importante que tengamos estas situaciones. Ahora, eh, para ser coach, ¿qué tenemos que tener en consideración cuando estudiamos coaching? Primero, tienes que tener un plan de trabajo acorde a tu visión. El coaching, como les he dicho, si tú eres un capacitador, un conferencista, un consultor, un mentor, entonces lo que puedes hacer es enriquecer tu trabajo con ser coach. Si tú no eres nada de esto, pero te está atrayendo el mundo del coaching, bueno, ok, habrá que haber un plan de trabajo que nosotros ayudamos a los coaches que egresan, les ayudamos a que tengan un plan de trabajo. ¿Cómo ir posicionándose en el mercado? ¿Ok? Por eso es importante que cuando tú estudies y quieras ser coach, siempre preguntes, ¿qué va a pasar cuando yo egreso? ¿Hacia dónde puedo ir y cómo puedo llegar allá? ¿Quién me va a ayudar? ¿Ok? Y aquí viene la segunda, contar con un acompañamiento de mejora continua. En la Asociación Internacional de Coaching tenemos un programa que se llama Coach to Coach, donde una persona que egresa tiene que seguir porque estamos colegiados, porque tenemos que seguir avanzando. No podemos decir, ya terminé y listo. Recuerdo mucho que cuando estaba en la universidad, algunas personas decían, el día que yo termine la carrera, no vuelvo a tocar los libros. Y la verdad es que muchos nos reíamos y decíamos, entonces el día que termines la carrera, se acabó tu crecimiento y no vas a poder posicionarte ni sobresalir. Lo cierto es que todos los que hemos tenido la fortuna de estudiar alguna formación, sabemos que el terminar una carrera es simplemente empezar a estudiar y a crecer de manera continua para poder estar en el mercado de manera más efectiva. ¿Ok? Ahora, si tú vas a estudiar para ser coach, también tienes que ver qué es lo que requieres, con qué requieres contar. Y nosotros por eso lo que hacemos es ayudarte con asesorías para diseñar tu trabajo, para diseñar tu servicio
y para posicionar tu marca. ¿Ok? Así que esas son situaciones que nosotros te pedimos que siempre estés considerando, que siempre tengas pendiente. ¿Ok? El coaching tiene muchas posibilidades, pero esas posibilidades tienes que construirlas. Por último, el estar, como decía, el estar colegiado para continuar con tu proceso de coach profesional. El tener siempre un camino hacia adelante, un plan de carrera. Estudiar coaching, alguna vez alguien me dijo, yo estudié coaching un fin de semana. Y la verdad es que yo sentí mucha tristeza por esa persona, porque le digo, en primer lugar, el coaching tengo años y no creo que todavía lo domine al 100%. Creo que cada proceso es diferente y a veces puedo perderme en el proceso. Así que lo estudies en un fin de semana y creas que eres coach, eso me preocupa. Pero además me preocupa la gente que te contrate, la gente a la que tú le des el servicio. Imagínate todo lo que vas a hacer de daño, porque yo ya lo viví cuando llegaba la gente a terapia porque había ido a una persona que en un fin de semana ya tu vida es diferente. Así que estar colegiado, el estar siempre en constante formación, va a permitir que tus posibilidades de éxito dentro del mundo del coaching puedan crecer. Así que yo espero que estas consideraciones te ayuden, te den luz, te permitan de alguna manera tomar mejor decisión si tu interés es estudiar coaching. Quiero concluir para después dar espacio a preguntas, comentarios y concluyo con esto. Decimos entonces que el coaching no es terapia, no es consultoría, no es mentoría, no es conferencia. No es que sea uno un gurú de alguna situación de estas novedosas. El coaching tiene un bagaje teórico bastante fuerte y es una técnica que permite a los usuarios transitar en forma consciente sus procesos de mejora personal, social, laboral y profesional. El coaching tiene en AINCO tenemos una metodología propia que ayuda a los coaches que estudian con nosotros a tener un mapa de trabajo. Les permite acompañar de manera más efectiva a el usuario, al cliente, algunos le llaman coachee, nosotros también lo llamamos así, y le puede acompañar para que encuentre él la forma de llegar a su meta ideal en la vida. Y segundo, los coaches deben ser personas con una visión de acompañar al cliente, no son consejeros. El coach nunca va a ser el experto en la vida del cliente. Validamos la vida del cliente y le acompañamos para que él pueda llevar su vida a donde él quiere llevarla. ¿Cómo? A través de un autodescubrimiento, con una metodología clara y efectiva. El coaching es en Latinoamérica una actividad que está creciendo formidablemente. A nivel global, el Washington Post dijo que el coaching en una investigación dijo que era la segunda actividad de mayor crecimiento solo después de la tecnología. ¿Por qué? Porque las organizaciones se han dado cuenta que las personas que tienen sesiones de coaching son personas que son más autogestionadas y por lo tanto más efectivas y también más felices. Entonces, aquí tenemos todo esto como para que nosotros reflexionemos. Termino con este dato de la American Management Association que dice, a nivel internacional, el 56% de las organizaciones declaran que implementarán programas de coaching en el futuro. A nivel internacional, 56% de las organizaciones están declarando que van a empezar a implementar programas de coaching. Nosotros ya estamos en ese mundo y lo hemos estado sintiendo, percibiendo aquí en el país y a nivel internacional. Tenemos clientes a nivel internacional donde damos sesiones de coaching a los gerentes y a los directores y a los CEOs. Y aquí en México hemos tenido realmente un crecimiento en este último año muy interesante de organizaciones que nos han pedido trabajar el coaching organizacional. Eso quiere decir que hay una gran oportunidad.
entre las posibilidades que encontramos y que queremos compartir es que existe una gran posibilidad de trabajo en la actividad del coaching. Les decía, en Latinoamérica ese despertar se está dando, los últimos 2 años han sido muy promisorios y lamentablemente la educación de los coaches, la formación que tenemos en muchas ofertas que hay, no ha sido la mejor, la más seria, y por lo tanto a veces las organizaciones se sienten decepcionadas. Últimamente las organizaciones por eso nos están pidiendo algo oficial que avale para que ellos tengan la mayor seguridad. Pero al final de cuentas, si tú te decides a estudiar coaching, y te decides estudiar en alguna de las escuelas avaladas por AINCO, lo que vas a encontrar es todo un programa de trabajo de acompañamiento, no solamente para formarte en coaching, sino para formarte como coach, que te puedas posicionar como coach en organizaciones o a nivel individual. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Solamente me resta agradecerles el que hayan estado aquí con nosotros, la atención a este tiempo. Y bueno, aquí les dejamos nuestra página web, les dejamos el contacto de correo electrónico por si ustedes quieren enviarnos alguna pregunta, algún comentario, o quieren que les ayudemos en algo, con todo gusto vamos a estar ahí, ¿ok? En este momento me encantaría dar el espacio para preguntas. Yo tenía programado que tuviéramos estos primeros 50 minutos. Somos, siempre me gusta que seamos muy puntuales porque sé que planean y organizan su tiempo. Así que ahora, si alguien tiene alguna pregunta, voy a leer el chat. No sé si Everardo me puedes ayudar leyendo el chat. Sí, si me permites, Arnold, eso iba a ser precisamente. Tengo la primera pregunta que la hizo este Isidoro. ¿Cuál es Ajá. la diferencia entre un coach y un mentor? Muy bien. Muchísimas gracias, Isidoro, por la pregunta. Un coach. Bueno, empezamos por un mentor, que es lo que conocemos más, ¿sí? Un mentor es una persona que tiene un discípulo, tiene una experiencia sobre algo, inclusive hay mentores de vida, que son personas ya eh, adultas, que han pasado por la vida y entonces agarran a un discípulo o a un mentí y le transmiten su experiencia, esa experiencia basada en su propia vida, en su propia forma de responder, en aquello que le funcionó o que no le funcionó. Hay mentores, aunque hoy en día eh, ya existe la mentoría inversa, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención cuando leí de ella, pero es obvio. Las personas que somos de cierta generación X, baby boomers hacia atrás, pues necesitamos una mentoría inversa de los muchachos tecnológicos. Esa es la mentoría, ¿sí? La mentoría inversa. Pero un mentor técnicamente es una persona que transmite experiencia a un discípulo o un mentí y que esa experiencia tiene que ver con algún campo que él vivió y que él dominó. Eso es el mentor. El coach, por la parte del coach, no es que yo sea un experto en la vida de la persona. Lo que yo hago es provocar, propiciar, acompañar para que el cliente o el coachee pueda encontrarse a sí mismo. ¿Ok? No le voy a transmitir mi experiencia, sino que voy a propiciar que él pueda tomar de manera consciente su propia experiencia y pueda saber hacia dónde quiere ir y qué necesita, si tiene los recursos o no, para poder llegar allá. Entonces, esa es la diferencia básica de lo que es un mentor y lo que es un coach. El coach no da mentoría porque no da experiencia, no transmite experiencia, no le dice qué hacer, no da consejos. Y el mentor sí lo hace. Espero, Isidoro, Sí, que muchas haya gracias, está claro. respondido. Ok, Gracias. perfecto. No, gracias a ti por la pregunta. Precisamente Isidoro aquí tiene otras tres preguntas, pero una creo que ya la respondiste también inmersa. ¿Qué significa acompañar al coachee? ¿Qué Entonces, significa acompañar al acompañar coach? al coachee. Creo que la Muy acabas bien. de contestar ahorita. Bueno, si me permiten, voy a ser un poquito más amplio en la palabra acompañar, porque es una palabra que me gusta mucho. Eh, Cuando tú dices acompañar en coaching, es que eres respetuoso del proceso del cliente, ¿ok? Tú no le impones hacia dónde va a ir, tú lo acompañas a donde él quiera ir.
Él es el que fija el destino. Él es el que fija su meta. Él es el que declara lo que realmente quiere. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando doy conferencias dejar estas preguntas como para reflexión. Yo le digo a las personas, el día de hoy, ¿cuántas cosas en tu vida están como no te gustan? Y luego les hago la segunda pregunta, ¿qué estás haciendo para cambiar eso? Y la mayoría de las personas se ríe porque la mayoría de las personas no están haciendo nada o hacen muy poco. ¿Sí? Y la tercera pregunta que les hago es, ¿qué te impide avanzar a donde quieres? Son preguntas, y las dije porque es este proceso de acompañamiento, ¿sí? O sea, yo no le estoy enseñando nada, yo no estoy definiéndole nada, solamente provoco a través de preguntas que la persona tome conciencia de dónde está y a dónde quiere ir. Ok. Arnoldo, también te pregunta Isidoro, ¿cómo saber cuándo necesitas un apoyo de un coach y no de un mentor o de un psicólogo? Ok, muy bien. Depende del objetivo. Depende de lo que quiero sacar de ese profesional. Si lo que yo quiero es captar la experiencia de la persona, entonces busco a un mentor. Si lo que yo quiero es trabajar alguna psicopatología, lo que yo necesito es a un psicólogo. Si lo que yo quiero es desarrollar mi vida, ver cómo puedo alcanzar mis sueños o mis visiones o mis deseos, ¿sí? Entonces necesito un coach. Básicamente así lo podemos decir. Ok. Y la última pregunta que hace Isidoro también. ¿Qué herramientas específicas utiliza el coach para ayudar al coachee a alcanzar sus metas personales o profesionales? Muy bien. Bueno, el coach, la herramienta primigenia obviamente es la conversación. Utilizamos el lenguaje, analizamos desde el lenguaje, primeramente analizamos el autodescubrimiento, es lo que nosotros llamamos el poder explorar, ¿sí? De manera consciente en dónde está la persona. Entonces, ahí lo que hacemos es utilizamos el lenguaje para que la persona pueda entender, comprender, reconocer en dónde está, ¿sí? Lo hacemos a través de una metodología que en AINCO le llamamos becas, que significa basamento, esto es un tiempo donde generas esa confianza y vas a co-crear el espacio de conversación donde el cliente se siente seguro, donde el cliente se siente libre para hablar y donde el cliente siente esa confidencialidad, que es un código de ética que tenemos y que todos los coaches profesionales tenemos que cumplir con él, ¿sí? Después tenemos el tiempo de la exploración. En la exploración lo que hacemos es que la persona identifique exactamente qué es lo que quiere crecer, qué es lo que quiere lograr. Después tenemos este momento perdón, el encuadre es la parte donde él decide dónde está y a dónde quiere llegar. Y la exploración, que es a través de preguntas, preguntas que son abiertas, preguntas que son verticales, esto es, que generan la conciencia, la persona empieza a encontrar cuáles son los obstáculos que lo tienen donde no quiere estar y por lo tanto, qué tendría que hacer para poder superarlos. Es un proceso de conversación de una profundidad que se desarrolla a través del coaching. Y por último, lo que hace la persona cuando ya encuentra dónde quiere llegar y qué le había obstruido y qué tiene que hacer para poder salvar esos obstáculos, empieza a tener un plan de acción, donde le acompañamos a que él ponga sus objetivos, que sean esos objetivos medibles y alcanzables y que le permitan a él llegar de una manera más clara en ese plan de acción, no solamente los objetivos, sino el cómo. ¿Ok? Es muy importante que el cliente empiece a él encontrar el cómo puede hacerlo. Y me gusta mucho una frase que dice el maestro José Luis, que está aquí con nosotros, donde él siempre repite esta frase y cuando estamos trabajando con organizaciones lo repite muchísimo y es algo que yo le he aprendido mucho a él, que dice, en el problema está la solución. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando tú ya encuentras qué te obstruía, ya vas a saber cómo dejar esa obstrucción o ese obstáculo. Y entonces haces el objetivo y haces el cómo.
Cuando encuentras el qué, encuentras el cómo. Y por último, sesiones de seguimiento, para que la persona se dé cuenta qué más necesita, porque en una sesión, nosotros nunca decimos que una persona en una sesión ya encontró todo lo que buscaba. La verdad es que eso se da muy pocas veces. Entonces, tenemos tiempo de sesiones de seguimiento para que la persona vaya, aplique lo que iba a aplicar, ya sea en su vida o en el trabajo o en alguna cuestión social, lo aplique y entonces pueda darse cuenta qué pasó y qué necesita, si aún necesita todavía acompañamiento. Básicamente, digo, ¿qué hacemos? El lenguaje, las competencias, las distinciones, eso con una metodología lo aplicamos para poder hacer un buen trabajo de coaching. Ok, Arnoldo. Perla Gabriela Núñez me pregunta también, ¿el coaching es también para niños de preescolar? A ver, Perla, muchas gracias por la pregunta. Yo tengo 30 años trabajando escuela para padres y de hecho tenemos una empresa que se llama Fronesis, que es una franquicia sobre educación para niños de 8 a 15 años, pero además trabajo en colegios. Yo lo que puedo decir es que en la medida que ayudemos al ser humano, ojo, no estoy diciendo niños, no estoy diciendo adultos, estoy diciendo al ser humano. En la medida que ayudemos al ser humano a tener conciencia de él mismo, le ayudaremos a generar una vida mejor para él y para los que le rodean. Yo creo, si nos vamos a ver muy al estilo Piaget, pues cada estadio de desarrollo nos dice que hay cierta capacidad o cierta competencia. En la medida que el niño sale de ese egocentrismo pleno y empiece a poder construir conceptos, yo creo que podemos empezar a enseñarle a tener más conciencia de lo que dice, para qué lo dice, quién es cuando lo dice. Entonces, yo te puedo comentar algo que me acaban de comentar unas maestras de un colegio. Trabajo con niños de preescolar dando temas así de conversación, de poder tener más autoestima a través de una conversación más consciente. Y me decían, es increíble cómo los niños cambiaron. Cuando un niño quería hacerles daño, ahora ellos se acordaban que podían decirle no y ellos lo decían con mucha asertividad. Entonces, no sé si eso conteste tu pregunta. Yo no creo que podamos hacerle coaching al estilo de un adulto o de un joven porque no tiene la capacidad de atención, pero sí podemos utilizar el coaching en algunas formas de poder compartir. ¿Está bien? Ok, Sí, muchas gracias. Me parece muy interesante porque es cierto, si ayudamos a los niños desde chiquitos a encontrarse qué, muy seguramente cuando sean grandes también van a volver a encontrarse qué y el cómo. Muchas gracias. Es correcto. De hecho, hay una frase que decimos en Frónesis: si la infancia es destino, apurémonos a construir uno bueno. Ese es una máxima que a mí me encanta muchísimo. ¿Ok? Y eso nos ayuda mucho el coaching, ayudarles Gracias. a conversar. Muy ok, bien. Arnoldo. Pregunta Verónica Quesada, ¿por qué es necesario el coaching en una empresa? Mi querida Verónica, el coaching en este momento, voy a citar a John Whitmore, uno de los precursores del coaching organizacional, directivo, de liderazgo. Este hombre vino a Estados Unidos, él era inglés, vino a Estados Unidos, aprendió lo que era el coaching y se llevó la esencia del coaching, se la llevó a Inglaterra. Él escribe un libro que se llama Coaching, es más, búsquenlo, se llama Coaching, así nada más, John Whitmore. Y él decía, porque en las organizaciones, pues una de las cosas más fuertes y que más impone siempre la cuestión de la cultura organizacional, pues es esta filosofía Lean. Y entonces él decía que la filosofía Lean y el coaching es una mancuerna muy poderosa para hacer que las organizaciones sean más efectivas, más eficientes. Y esto hoy lo vemos muchísimo. ¿Por qué? Porque decía yo, hoy el tipo de liderazgo en las organizaciones debe ser un tipo de liderazgo que favorezca el desarrollo de las personas para que puedan responder mejor ante los entornos buca.
Y sin lugar a dudas, cuando un líder conoce de coaching o cuando un coach trabaja en una organización, No, hace que no. las personas se Ahora desarrollen termina y la tengan la capacidad de resiliencia, tengan la ¿Ya capacidad de miraste? comunicación y tengan también esta Ah, ok. capacidad de Ahorita te llamo. coordinarse mejor. ¿Por qué? El problema número uno de las organizaciones siempre va a ser la comunicación, ¿sí? La comunicación se va a potenciar cuando las personas puedan conocer más del coaching. De hecho, en el grupo de Fortune 500 eh, hay una estadística muy interesante, ¿sí? Y es que el 752% de retorno de inversión cuando una organización utiliza el coaching. O sea, eso es increíble. Ahora, si me permites hablar de liderazgo, el 70% de las personas que renuncian en una empresa le renuncian al líder, no a la organización. ¿Por qué? Porque el líder no ha podido desarrollar a la persona. Entonces, el coaching potencia el liderazgo y ahora ya no es ese liderazgo de la tercera era industrial, que fue el liderazgo a partir de 1970 con la informática que emerge y que se decía el famoso empowerment y el líder que tiene un equipo. Ahora no, porque en aquel tiempo el empowerment era empoderar al líder con recursos, con personas, con procesos para cumplir un objetivo. Hoy se ha ampliado. Entonces, las personas hoy necesitan a alguien que les ayude no solamente a lograr los objetivos, sino también a desarrollarse como personas. Y al desarrollarse como persona, la persona enriquecerá a la organización. Todo esto lo van a ver también con el maestro Everardo en el día 30 acerca del coaching en las organizaciones. Pero básicamente esto, mi querida Verónica, es lo que yo te puedo comentar ahorita sin tener que hacer un spoiler de lo que venga más adelante. El coaching en las organizaciones es efectivísimo y eso lo vemos nosotros cuando las organizaciones, eh, miren, creo que aquí hay una persona que trabaja en una organización donde hemos trabajado ya casi un año y medio con ellos y me decía, Arnoldo, hemos llegado al 0% de rotación de personal. ¿Por qué? Porque ellos se sienten cobijados y están autogestionados, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con el coaching en las organizaciones. Espero haber contestado, Verónica. Muchas gracias, es correcto. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ya son No sé todas si las hay... preguntas, Arnold. ¿Sale? Ok, bueno, pues entonces son las 8 en punto, 8:03. Solamente me resta agradecerles infinitamente el haber estado aquí con nosotros y espero haberles dejado información clara, oportuna, para que ustedes puedan tomar su decisión y puedan entrar en este mundo fascinante del coaching. En la Asociación Internacional de Coaching, como les decía, tenemos un programa muy serio de 9 meses de formación más 3 meses de la certificación oficial y después está el nivel senior, luego el nivel máster, pero además tenemos programas de mejora continua y de acompañamiento a los coaches que egresan. Ahí estamos con ustedes para servirles. Aquí tenemos a la directora de la Escuela de Coaching, Paloma Cuevas. Tenemos al maestro José Luis, que es el director de la carrera de coaching. Tenemos a mi querido Salvador, que también es director de una escuela Gropeco, se llama Escuela de Coaching avalada también por AINCO. Y mi querido Everardo, de la escuela Impúlsate, también avalada de AINCO. Y no sé si tengo alguien más, creo que no. Ya, bueno, creo que no. Así que, pues, solamente me resta agradecerles. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos el día 30. Si alguien de aquí está interesado, perdón que me aviente el comercial, mi querido maestro. Si alguien está interesado, mañana a las 7 de la noche tendré un en vivo de Fronesis, que es la otra empresa que tenemos, que es desarrollo humano para niños. ¿Ok? Así que si a alguien le interesa eso también, ahí los esperamos. Y pues muchas gracias por toda la coordinación, mi querido Everardo. Gracias a todos. Nos vemos en la Muchas próxima. gracias. Gracias. Muchas gracias. Más tarde me pongo Gracias, en buenas contacto porque me noches. interesa la plática de mañana. Ok, Muchas gracias, gracias. Perla.